Super Crack Estrella presenta los antiguos televisores de tubo máquinas del más allá. Muchos de mis seguidores me habréis escuchado hablar del CERN. Una máquina monumental en presupuesto y en tamaño, que tiene a toda la ciudad de Ginebra trabajando casi para ella. El verdadero interés que tienen en esta máquina es descubrir un portal hacia otros mundos paralelos o dimensiones porque saben que es la única manera real de escapar de la Tierra en caso catástrofe. Esta máquina, el CERN, es un acelerador de partículas. ¿Cómo funciona un acelerador de partículas? Aceleración. ¿Cómo se observan los choques? ¿Qué intensidad tiene el campo electromagnético? Aunque algunos de los conceptos necesarios para hablar del asunto, como la naturaleza de los campos eléctrico y magnético, tienen unos meses por delante antes de ser tratados en el tamiz, ocurrirá en la serie de las 4 fuerzas, cuando acabemos al menos cuántica sin fórmulas. Sí es posible entender la base del funcionamiento de un acelerador sin entrar en muchos detalles acerca de los campos, cómo se aceleran las partículas y otro a cómo se detectan las partículas producidas. Como su propio nombre indica, en su forma más básica, una máquina de este tipo no es más que un dispositivo que acelera partículas cargadas y luego las hace impactar contra un objetivo. Los hay de muy poca energía, como una televisión tradicional, y de muchísima energía, como el LHC que entrará en funcionamiento el año que viene, pero todos funcionan mediante el mismo concepto: la atracción y repulsión de cargas. El tipo más sencillo y primitivo de acelerador de partículas es el tubo de rayos catódicos o CRT, Cathode Ray Tube, que sigue estando en muchas televisiones y monitores antiguos, aunque vayan siendo reemplazados ya por otro tipo de monitores como los de cristal líquido. Un tubo de rayos catódicos funciona de una manera sorprendentemente sencilla. En primer lugar, se tiene un emisor de electrones. Como veremos, es posible acelerar otras partículas subatómicas, pero los electrones son muy fáciles de obtener y muy ligeros comparados con su carga, de modo que son las más comúnmente utilizadas. El emisor suele ser un metal que está conectado a la corriente eléctrica y se calienta mucho. Los electrones del metal, a una temperatura elevada, se agitan tanto que son capaces de escapar de él. Este efecto se denomina efecto termoiónico. Una vez se tienen estos electrones libres, se aceleran utilizando un par de electrodos dentro de un tubo en el que hay un vacío imperfecto, uno negativo, en el extremo del tubo en el que están los electrones, y otro positivo, en el extremo opuesto. Sin entrar en disquisiciones acerca del campo eléctrico, ya tendremos tiempo de hacerlo en la serie correspondiente. Los electrones son repelidos por el electrodo cercano a ellos y atraídos por el opuesto, de modo que empiezan a moverse hacia el electrodo positivo, más y más rápido. Por eso, querido suscriptor de Super Crack Estrella, si tienes una televisión tradicional, verás que tienen un gran fondo. No es posible tener una televisión de ese tipo que sea muy fina. La razón es que, con un acelerador de este tipo, cuanto mayor es el voltaje entre los electrodos y más separados están, más recorrido tienen los electrones para acelerar, más velocidad pueden adquirir los electrones. Como sabes, los electrones son dirigidos a uno u otro punto de la pantalla mediante imanes, y allí forman la imagen, pero eso es ya otra historia. ¿Cuánta energía tienen los electrones de los televisores? Pues la verdad, no mucha, aunque probablemente más de la que pensabas. Pueden acelerar hasta la cuarta parte de la velocidad de la luz, unos 75.000 km/s, mediante voltajes de unos 15.000-20.000 voltios. En física de partículas, lo que suele importar es la energía cinética que adquiere la partícula, que suele medirse en electronvoltios, F. Un F es la energía que tiene un electrón cuando se acelera mediante un voltaje de 1 voltio, de manera que los electrones de tu televisor, si aún es CRT, tienen una energía de unos 15.000-20.000 F, es decir, 15-20 keV, kiloelectronvoltios, o miles de electronvoltios. ¿Parece mucho? 1000 voltios. En física de partículas, lo que suele importar es la energía cinética que adquiere la partícula, que suele medirse en electronvoltios, F. Un F es la energía que tiene un electrón cuando se acelera mediante un voltaje de 1 voltio, de manera que los electrones de tu televisor, si aún es CRT, tienen una energía de unos 15.000-20.000 F, es decir, 15-20 keV, kiloelectronvoltios, o miles de electronvoltios. ¿Parece mucho? ¿Sabías que posiblemente tengas un acelerador de partículas en tu casa ahora mismo? De hecho, probablemente estés leyendo este artículo con uno. Por supuesto, eso depende del tipo de monitor que tengas y la televisión que tengas en tu hogar. Un monitor o televisor CRT, o tubo de rayos catódicos, es realmente un acelerador de partículas.
Lo que hace es coger partículas, electrones, del cátodo, los acelera a una gran velocidad y cambia su dirección. Usan electroimanes en un vacío, estrellándolos en moléculas de fósforo en la pantalla. La colisión resulta en un punto de luz en la televisión o monitor, conocido como píxel. Un acelerador de partículas trabaja de la misma manera, excepto que son mucho más grandes, las partículas se mueven mucho más deprisa, y la colisión desemboca en partículas subatómicas y varios tipos de radiación nuclear. Las partículas son aceleradas por ondas electromagnéticas dentro del dispositivo, de una manera similar a como un surfista es movido por las olas. Y después de la teoría vamos a la práctica. ¿Por qué ocurren tantos fenómenos paranormales en muchos televisores? Pues precisamente por toda esta teoría. Un televisor es un mini CERN. Abre puertas a otras dimensiones, y la élite lo sabe desde el primer día que se inventó la tele. Ya lo podemos ver en el cine. ¿Recordáis la película Poltergeist? Por donde entran los espíritus y también la niña. Por la tele, pero sin duda es la película de Ring la que está llena de mensajes ocultos asombrosos. Esta película tiene primero los mensajes esotéricos de lo que es el antimundo, la materia y la antimateria. En la película podemos ver cómo el mundo de la antimateria entra desde la tele por medio de la niña demonio entidad, y posee al mundo de materia, la persona que muere en 7 días. La persona primero es infectado por la antimateria, esta persona que muere luego a los 7 días. Pero ¿por qué la persona infectada cuando se hace una foto o sale en una grabación sale distorsionado? Porque al estar infectado de la antimateria nuestro mundo de materia ya no es capaz de reconocerlo. El mundo de materia está mezclado con la antimateria, y finalmente la niña demonio atraída como un imán hacia la materia termina matando a la persona infectada de antimateria. Sé que es un lío, pero quien creó la historia tiene mucho conocimiento de ocultismo. Podría seguir contando más cosas de la película, pero son demasiadas para este video. En la película Poltergeist sale por ejemplo una mano de la tele. Bueno, esto es real. Ocurrió de verdad. En 1968 una mujer de Minnesota dijo que una mano extendida salió de la pantalla de su televisor desenchufado e intentó agredirla. La mujer sorprendida logró tomar una fotografía de la supuesta mano espectral, justo antes de que se desvaneciera. De acuerdo con la mujer y su marido, la misma mano había aparecido en otra ocasión, aproximadamente un año antes. La foto en sí es espeluznante, aunque también poco concluyente. Después de su publicación en los periódicos locales, surgieron todo tipo de teorías que van desde el engaño, a un mal funcionamiento del televisor, o a un ejemplo real de un espíritu tratando de comunicarse a través de un dispositivo electrónico. De hecho, en los primeros días de la televisión, algunas personas estaban convencidas de que las ondas electromagnéticas y los tubos de rayos catódicos eran portales a otra dimensión, aunque también había quien creía que la nueva tecnología era la manera perfecta para los gobiernos y organizaciones siniestras de controlar a la población, aunque esto es otra historia. La gente simplemente no entendía cómo funcionaban los televisores, y esto hizo a las cajas mágicas realmente enigmáticas, en ocasiones aterradoras, con innumerables historias difíciles de explicar incluso en la actualidad. Historias sobrenaturales de televisores embrujados. Una de las historias más aterradoras sobre televisores embrujados tuvo como protagonista a una familia estadounidense de Long Island, Nueva York en 1953. La familia Travers afirmó en su momento que en su televisor habitaba el fantasma de una mujer que cambiaba los canales e incluso cómo se arrastraba hacia afuera de la pequeña caja. También decían que podían escuchar con toda claridad la voz de la mujer fantasmal en el televisor, incluso cuando la apagaban o la desenchufaban. La historia de la familia Travers se hizo tan popular que el periódico estadounidense The New York Times decidió publicarla en una de sus ediciones, pero cuando los periodistas visitaron la casa en busca de pruebas de la mujer fantasmal no encontraron nada. El televisor funcionaba correctamente. Pero esta no es la única historia inquietante sobre televisores embrujados. En 1968 una mujer de Minnesota dijo que una mano extendida salió de la pantalla de su televisor desenchufado e intentó agredirla. La mujer sorprendida logró tomar una fotografía de la supuesta mano espectral, justo antes de que se desvaneciera. ¿Las psicoimágenes qué son? En el siglo pasado se desarrolló un método mediante el cual se podían capturar imágenes de personas que supuestamente estaban fallecidas. Se trata de un fenómeno conocido como psicoimagen o transimagen. Como ocurre con la psicofonía o parafonía, se requiere de aparatos electrónicos para poder captar este fenómeno.
A continuación explicaremos cómo obtener psicoimágenes paso a paso y el material necesario para llevar a cabo la investigación. En 1985 un hombre llamado Klaus Schreiber comenzó a desarrollar en Francia un nuevo proyecto llevado a cabo con medios rudimentarios tales como una cámara de vídeo doméstica y un televisor en blanco y negro. El objetivo era invocar a su hija ya fallecida Karin, solicitándole que le dejase una prueba de que vivía en otro plano o en otro mundo. Comenzó a obtener una serie de imágenes y posteriormente comprobaría que eran familiares suyos fallecidos. El método era simple. Schreiber conectó varios televisores en blanco y negro a cámaras de video previamente desconectado la antena de estos. Cuando venía una especie de espiral producida por la retroalimentación del sistema, comenzaban a formarse rostros que incluso proporcionaban audio. Volviendo a la película de Ring. Lo primero que hay que destacar de la película es su filmación y fotografía, que impregnan la pantalla de una llamativa pátina de colores azules y verdes, que la individualizan claramente frente a otros films. Es lo que, por aquí, en Cine y Cine, denominamos uso del color para ambientar. El color azul no es casual, ya que el mundo negativo de nuestro mundo, el antimundo, es azul. Allí es donde están los jinn, que son también de color azul. ¿Cómo es la niña cuando sale de la tele azul? La palabra jinn en árabe se refiere a algo que es oculto y escondido. Se dice en lisan al-arab. Hanana significa cubrir u ocultar. Todo aquello que es ocultado de ti es Juna Anka, ocultado de ti. Hanau al-Lail significa la noche le cubrió. El jinn es llamado así porque ellos están ocultos y cubiertos de la vista. De ahí que el feto es llamado al-Janin porque este está oculto en el vientre de su madre. Los jinns nacieron hace miles de años, en la mente de los hombres que estaban solos como en un desierto. Son espejismos, mejor que el vacío. Su compañía vale más que la soledad. Son ingenuos, pero pueden revelar secretos que están ocultos a los humanos. Son bulliciosos, vivarachos, conmovedores. Los jinns no son espíritus. Sufren como las personas, pero poseen propiedades, conocimientos, y cualidades, que los hacen distintos. Solo tienen un defecto. Son una mezcla de poder y de impotencia. Pueden matar, pueden beneficiar extraordinariamente, y pueden otorgar dones. Pueden hacer mucho daño, pero también pueden darte cosas maravillosas. Hay jinns del bosque, jinns caseros, cada árbol, cada lugar, puede tener su jinn. O su genia. Los jinns femeninos. Se llaman genias. Hay genias muy buenas, las genias inspiraron a los escritores para crear las hadas modernas. Las hadas derivan en parte de las genias. Una genia solo puede pertenecer a una persona, y cuando es así es para toda su vida. Solo hay un modo de liberarme de esta promesa. Hay genias malvadas, que se llaman gulas, son mujeres con caras feísimas, con alas de plumas ásperas, y patas de buitre. Con su pico hacen sufrir a los hombres. Son otra tribu de jinns. Las gulas son malas, son horribles, son las arpías de la Odisea. El amor de un jinn es la obra maestra de los corazones. Si no piensas como los niños jamás vencerás a un jinn. Los jinn pueden adoptar forma de animal o humano. Según el Islam, Dios creó al hombre de las cenizas y a los jinn del fuego. Todas las religiones hunden sus raíces en revelaciones recibidas de entidades no humanas, pero el Islam además ha ahondado en el conocimiento de las mismas, denominando los jinn el jinn, palabra que procede, según Rosso de Luna, de la misma raíz de la que proviene la palabra genio, que encontramos en todas las lenguas aria. Con el significado de espíritu de la naturaleza. La mitología musulmana piensa que la tierra ya estaba poblada antes de Adán, el primer hombre en el mundo, por los genios o jinas. Hay dos clases: genios bondadosos, peris, genios maléficos, devas, jinn y jinas. Para la mitología árabe, los jinn son demonios o espíritus malignos que pueblan los desiertos árabes, y su existencia, así como su creencia, es muy anterior al Islam, siendo respetada esta tradición por Mahoma. Los semitas ya consideraron a los jinnas como fantasmas pertenecientes a pueblos derrotados y desaparecidos. Según Borges, siguiendo en su exposición a la tradición islámica, Alá hizo a los ángeles con luz, a los jinnas con fuego y a los hombres con polvo. Al principio, se muestran como nubes o como altos pilares confusos. Luego, según su voluntad, asumen la figura de un hombre, de un chacal o de una culebra. Iblis o Eblis sería su padre y su jefe, considerado además el jinna rebelde que se sublevó contra la orden de Alá de postrarse ante Adán. En fin, eso es todo, un saludo, hasta la próxima. Supercrack Estrella presenta
En uno de mis vídeos hablaba de una fotografía tomada en el Hotel Cecil hace unos 5 años. En esta imagen aparece un ser como una sombra, vestido de época con un sombrero de copa y con una estatura que supera los 2 metros. Viste de negro y la imagen parece difuminada, como transparente, puede ser un efecto óptico, pero se parece mucho a otra imagen de la que dicen la única foto de los hombres de negro. Los hombres de negro, MIP. Men in Black en inglés, no solo son parte de una trilogía exitosa del cine moderno. Se dice según investigaciones que son presuntos agentes secretos gubernamentales encargados de confundir o amedrentar a investigadores y testigos de ovnis, además de confiscar supuestas evidencias de presencia alienígena, con el propósito de preservar del conocimiento público las visitas de extraterrestres a nuestro planeta. Los visitantes son casi siempre hombres. Muy raramente aparece una mujer, pero nunca más de una. Su aspecto se ajusta a la imagen estereotipada de un agente de la CIA o de los servicios secretos. Llevan trajes oscuros, sombreros oscuros, corbatas oscuras, zapatos y calcetines oscuros, pero camisas blancas. Los testigos comentan a menudo su aspecto impecable, toda la ropa que llevan parece recién comprada. Parece que estos seres tienen la desconcertante costumbre de desvanecerse literalmente en el aire. Uno de los más interesantes contactos con los hombres de negro tuvo lugar el 9 de enero de 1967 en casa de Edward Christiansen, en Wildwood, New Jersey. A las 5:30 de la tarde, un hombre de extraño aspecto llamó a la puerta. Cuando le abrieron, dijo que pertenecía a la oficina de localización de herederos, y que era posible que el señor Christiansen hubiera heredado mucho dinero. Se hizo pasar al forastero, y se vio que era un tipo poco corriente, con una estatura por lo menos de 2 metros, hombros muy anchos, y que debía pesar alrededor de los 150 kilos. Llevaba un largo abrigo negro de tela muy fina, y un gorro de estilo ruso. Al quitárselo, descubrió una gran cabeza con el pelo cortado al rape y una zona perfectamente redonda que parecía afeitada. Tenía los ojos saltones como si padeciese de tiroides, y uno de ellos era vidrioso y mal sincronizado con el otro. Por increíble que parezca, esta es la única fotografía que existe de un hombre de negro, tomada en los años 50. Como se puede apreciar, se ajusta a la que yo descubrí en el Hotel Cecil. La descripción de estos seres también encaja con la del Hotel Cecil. Supercrack Estrella presenta las extrañas imágenes captadas por Google Earth del barco crucero Europa, donde de forma inexplicable podemos ver cómo dos imágenes se entrecruzan, la del barco y algo que parece una plataforma con un tipo de vehículo dentro de ella. Obsérvese cómo el agua del mar es distinta de un lado al otro del barco. Como si la imagen fuera de dos tiempos diferentes, dos cosas diferentes, como dos mundos paralelos. Es complicado intuir que puede ser esa plataforma que sale del barco Europa. El barco está a una distancia de seguridad de la isla de Calvi, y es curioso que esta extraña imagen del barco se produzca en este lugar tan lleno de misterios. Córcega, Francia. Historias de este lugar. Impactante tromba marina. En la isla de Córcega, situada en la costa azul del mar Mediterráneo, se formó una gigante tromba marina, que impresionó a los visitantes de la bahía, quienes corrieron por sus cámaras para tomar fotografías al fenómeno natural. Isabelle Filippini se encontraba de vacaciones en la isla al momento de la aparición de la tromba y expresó que he pasado mis vacaciones en Córcega desde que nací, pero nunca vi un tornado. Mi familia y yo nos encontrábamos admirando el mar, a pesar de las nubes bajas. Entonces, de repente una de las nubes estaba apuntando hacia el océano y me di cuenta que se estaba formando un tornado, agregó. Me sorprendió que la tromba marina tocó el mar y corrí a coger mi cámara, añadió. Las trombas marinas se producen cuando los tornados se forman sobre los océanos, lagos y ríos. Los embudos intensos se forman cuando las capas de aire frío que soplan sobre el agua que el aire caliente y húmedo para barrer por debajo, formando una columna de condensación. Los tornados pueden representar una amenaza para los barcos, nadadores y aeronaves en su camino. Esta historia y las imágenes captadas por mí demuestran que en este lugar se están abriendo espirales del tiempo donde mundos se entrelazan en diferentes dimensiones.
Supercrack Estrella presenta las asombrosas imágenes de vídeos tomadas en Marte, donde se puede apreciar algo vivo moviéndose por debajo de la Tierra marciana. Las imágenes son un documental que se hizo creer como falso pero que son muy reales. Documental Alternativa 3. Primera imagen. Algo se mueve por debajo del suelo marciano, y de ello hay pruebas como los surcos en el suelo de Marte, también pequeños montículos en la Tierra que se mueven por debajo de esta. Incluso las rocas parecen que cambian de lugar y se mueven. Algo se mueve en Marte. El rover Curiosity hace más de una fotografía por cada lugar, de modo que a veces hay ciertos detalles que se repiten en varias imágenes. Esto es una gran ventaja para poder estudiar el terreno, pues una determinada piedra puede aparecer en 2, 3 o más fotografías y desde ángulos un poco distintos en cada una de ellas. Lo que resultaría raro es si en 3 de esas 4 fotografías aparece la piedra, pero en la cuarta fotografía no aparece. Magia. Podríamos decir, la piedra ha desaparecido. O tal vez se haya movido de sitio trasladándose afuera del marco de la imagen. Pero, ¿cómo es posible que se mueva? Algo o alguien la ha debido de mover, algún tipo de inteligencia. Por muchas partes del suelo de Marte que muestran las imágenes que nos llegan de allí veo a lo que denomino como los vigilantes de Marte. Estos son normalmente seres humanos como nosotros que se asoman por una especie de ventanitas o puertas que se abren en el suelo. Suelen asomar tan solo media cabeza, posiblemente con el intento de no ser descubiertos por el objeto que observan, que posiblemente se trate del rover Curiosity, al que quieren ver pasar así, asomándose de un modo discreto. Otra de las cosas que delata esto es el hecho de que esta gente, que desde el subsuelo de Marte se asoman a la superficie por una especie de compuerta cuadrada que se abre en el suelo, casi siempre están mirando fijamente al objetivo de la cámara del rover Curiosity. Y si esto es así es porque en realidad se asoman para ver pasar al Curiosity, pues para ellos debe de ser algo nuevo y seguro que deben de sentir una enorme curiosidad que les lleve a intentarlo, aunque sea medio a escondidas. El momento final del documental Alternativa, cuando la sonda capta las imágenes de algo que se mueve por debajo de la Tierra de Marte. Hoy contaré en este video cómo una élite que domina nuestro mundo utiliza el cine y la música para contarnos secretos. La razón por la que utilizan estos medios para contar cosas que en la vida real nunca harían pues ni idea. Quizás una razón es que pensamos que todo lo que ocurre en la película está en la imaginación del director, así que muchas escenas pasan sin que nadie se fije en ellas. Y eso es lo que ocurre con la escena de una película de terror que tiene como título The Ring. En esta película The Ring aparece la escena de la mosca que sale de dentro de un televisor, cuando la mujer está viendo la película maldita. Muchas personas que vieron aquella escena de mosca que sale de la tele, pensaron vaya ya está la mosca molestando y entonces la mujer coge la mosca entre sus dedos y la mira. Bueno, una escena como esta no está en la película así sin más. Está claro que tiene que tener un mensaje oculto para nosotros. Y no oculto para una pequeña élite. Porque sale una mosca del televisor. Podría haber salido no sé por ejemplo un ratón yo que sé. Cualquier que cosa que se te ocurra, pero sale una mosca ¿por qué? Bueno pues tenéis que saber que las moscas son seres multidimensionales, explicado de otra forma tienen la capacidad de atravesar dimensiones. Lo que podéis ver en la película de Ring es una mosca que deja una dimensión, llamemos esa dimensión X y que entra en nuestra dimensión de 3D nuestro plano existencial. Esta película se realizó con un mensaje oculto, imposible de entender para las personas que la ven. Nos está hablando de una dimensión oculta conocida. ¿Y quién conoce lo que hay en ese abismo del pozo? Queda atrapado entre dos dimensiones. Y esa es la razón por la que cuando se hacen fotos sus imágenes salen desenfocadas. Se podría decir que nuestra dimensión donde estamos nosotros ya no les reconoce. Tengo la duda de si esa dimensión podría ser un lugar de demonios como parece querer contar la película. Veréis Baal-Zebub, Satanás, es llamado también el señor de las moscas, el príncipe de los demonios. Aquí aparece el término mosca. Baal-Zebub tiene los siguientes significados. 1. Jefe del mundo demoníaco, es decir Satanás. 2. Señor de las moradas infernales. 3. Señor del estiércol o estercolero.
4. Señor de las moscas. En este artículo nos centraremos en el significado de el Señor de las moscas y del estiércol. En la antigüedad, las moscas son una verdadera plaga en Palestina ya que atacan continuamente tanto a personas como a los animales, propagando grandes enfermedades infecciosas como la disentería, el cólera, y la fiebre tifoidea al contaminar los alimentos sobre los que se posan, y a sus picaduras. La mosca era escogida por los filisteos, hoy palestinos, antiguos habitantes de esta zona, como símbolo representativo de uno de sus dioses, llamado Baal-Zebub. Por eso la presencia de moscas puede ser perfectamente una señal de presencia demoníaca, ya que hay un vínculo espiritual natural que los une como es, todo lo corrompido y sucio. En el pasaje de Mateo vemos que este hombre tenía 2 enfermedades causadas por los demonios, las cuales son la ceguera y la mudez, y que Jesús fue el único que pudo sanarlo y liberarlo de la esclavitud de Satanás, completamente y para siempre. Así que es totalmente real que Satanás sea en ocasiones específicas el causante directo de enfermedades y angustias que padecemos los seres humanos. Las moscas pueden aparecer por causas naturales o espirituales. Para terminar, hay más mensajes que nos cuenta sobre la mosca como seres multidimensionales, y si no, fíjate en la portada de este grupo musical. Es posible que la máquina CERN quiera entrar en una dimensión como la dimensión de donde sale la mosca en la película de Ring. Quién sabe, el tiempo lo dirá. Una de las pintoras a mi entender más extrañas y fascinante que nos habla de mundos ocultos en sus cuadros es Remedio Varo. Aquí en este video traigo algunos de sus cuadros y su unión con otra película de culto que nos habla de secretos, la película Matrix. Escena del cerrajero de la película Matrix y cuadro Remedios Varo. El cerrajero en versión latina, o el creador de llaves en su homóloga española, en inglés de Keymaker, es un personaje ficticio de la trilogía Matrix. Apareció en la segunda película de Matrix Reloaded, siendo interpretado por el actor Randall Duck Kim. El cerrajero es en realidad un programa de Matrix, que es mantenido prisionero por el Merovingio. Su apariencia humana es la de un hombre de mediana edad y rasgos orientales. Tiene la habilidad de fabricar llaves, de allí su nombre, que dan acceso a todos los lugares de Matrix gracias a con un código oculto en cada llave que fabrica, haciendo que cualquier puerta común y corriente, mediante el uso de estas llaves especiales y en una posición particular, lleve a lugares completamente distintos respecto a abrir la puerta sin esa llave, por ejemplo llevar a lugares ubicados a kilómetros de distancia o a lugares que de otro modo son inaccesibles. Debido a esta habilidad, el cerrajero es buscado tanto por Neo, para que le ayude a llegar hasta la fuente, como por los agentes de Matrix, para destruirlo y evitar precisamente que Neo llegue a la fuente. Neo es constantemente atormentado por sueños en donde ve una puerta hecha de luz y a Trinity cayendo desde lo alto de un edificio. Para entender el significado de estos sueños, Neo decide ir con el oráculo. Ella le explica que la puerta que ve en sus sueños conduce a la fuente, a donde él deberá llegar para poder salvar a Zion y por ende a la humanidad, y que para llegar allí y atravesar la puerta necesitará la ayuda del cerrajero, pero este ha elegido el exilio y ahora es prisionero del Merovingio para que le fabrique llaves que le den acceso a todos los rincones de Matrix. Neo entonces decide ir a rescatarlo. Neo va entonces, acompañado de Trinity y Morfeo, a encontrarse con el Merovingio en un exclusivo restaurante y exige la liberación del cerrajero. El Merovingio, sin embargo, rehúsa hacerlo y los echa del lugar. Antes que Neo, Morfeo y Trinity abandonen el restaurante, son interceptados por Perséfone, la esposa del Merovingio, quien harta de la arrogancia de este decide ayudarles, entregándole al cerrajero a cambio de un beso de Neo en los labios. Según Perséfone, el Merovingio era antes como Neo y quería recordar cómo se sentía un beso. Neo accede a la petición, pese a la clara oposición de Trinity, y los tres son llevados a un pequeño calabozo donde Neo encuentra al cerrajero en su incesante tarea de fabricar llaves. Cuando se disponían a huir, Neo y sus compañeros son interceptados por el Merovingio y sus hombres. El cerrajero huye para evitar ser apresado nuevamente, siendo perseguido por los gemelos. Morfeo y Trinity deciden ir a ayudar al cerrajero, mientras que Neo opta por detener a los hombres del Merovingio. Tras derrotarlos, Neo intenta detener al Merovingio mismo, pero este logra cruzar una puerta usando una de las llaves que el cerrajero le fabricó y huye hacia un lugar desconocido. Neo destroza la puerta y logra atravesarla, pero al no tener la llave del cerrajero, no logra llegar hasta donde está el Merovingio y aparece en unas montañas a varios kilómetros de donde estaba antes.
Mientras tanto, el cerrajero es rescatado por Morfeo y Trinity, quienes huyen a bordo de un auto hacia una transitada autopista perseguidos por los gemelos, iniciándose una tenaz persecución a la cual se unen también la policía y los agentes de Matrix, que habiendo detectado la presencia del cerrajero, deciden ir en su búsqueda para destruirlo. Trinity entonces se lleva al cerrajero para ponerlo a salvo, en tanto que Morfeo consigue primero eliminar a los gemelos y luego, con ayuda de Niobe, deshacerse de los agentes. Sin embargo, estos reaparecen nuevamente y tratan de eliminar a Morfeo y al cerrajero haciendo estrellar dos camiones, encima de uno de los cuales estaban precisamente Morfeo y el cerrajero. Para fortuna de ambos, cuando los camiones comienzan a estallar, Morfeo y el cerrajero son rescatados por Neo en el último segundo. Ya a salvo, el cerrajero explica a todos la existencia de un edificio, y dentro del mismo un piso al que ningún ascensor puede llegar. Es ese el lugar que Neo vio en sus sueños y a dónde deberá ir para completar su misión como elegido. Sin embargo, para poder llegar hasta allí se necesita llevar a cabo un elaborado plan para desactivar el sistema de seguridad del edificio, lo cual se logra solo destruyendo una planta eléctrica completa que alimenta a 27 manzanas, tarea asignada a Niobe, desactivar el sistema de respaldo, tarea asignada a Soren y terminada por Trinity, y abrir la puerta que conduce a la fuente, tarea que corresponde a Neo pero que solo podrá efectuar con éxito en un intervalo exacto de 314 segundos, y si Niobe y Soren / Trinity cumplen sus respectivos objetivos. Guiados por el cerrajero, Neo y Morfeo ingresan al pasadizo de las puertas traseras, puertas ocultas que llevan a distintos lugares de Matrix utilizando las llaves del cerrajero, pero cuando están por llegar a la puerta que lleva a la fuente, son interceptados por el agente Smith y sus múltiples yo. Neo y Morfeo comienzan a pelear contra Smith y sus copias, momento que aprovecha el cerrajero para abrir una puerta que lleva hacia un corredor oscuro, que es donde se encuentra finalmente la puerta que lleva a la fuente. Neo entonces coge a Morfeo y juntos atraviesan rápidamente el corredor. Smith, al ver esto, manda a sus copias a dispararles, pero el cerrajero logra cerrar la puerta del pasadizo antes que las balas puedan alcanzarles. Las balas, sin embargo, hieren gravemente al cerrajero que cae moribundo al piso. Antes de morir, el cerrajero saca dos llaves, una para Morfeo, para que pueda regresar a casa, y la otra para Neo, para que abra la puerta de luz y llegue hasta la fuente. Un libro revela el esoterismo y la ciencia ficción de Remedios Varo. La pintora surrealista Remedios Varo llevó a cabo su obra más reconocida y prestigiosa durante los años que vivió en México, una etapa que es observada a detalle en el libro recién publicado Remedios Varo. Los años de México. Varo, de origen español, es una de las pintoras surrealistas más interesantes y misteriosas, de acuerdo con un comunicado de la editorial RM. La artista nació en Girona, Cataluña, en 1908, y estudió en la Academia de San Fernando en Madrid. Durante la Guerra Civil huyó a París, donde se unió al círculo de surrealistas que habitaba en esa ciudad. Tras la invasión nazi partió a México, donde permaneció hasta su muerte. Llegó a Veracruz a bordo de un transatlántico portugués en septiembre de 1941. Venía en compañía del poeta surrealista francés Benjamin Peret y de un importante grupo de refugiados. En México trabajó como ilustradora publicitaria, actividad que abandonó para consagrarse a la pintura, lo que la llevó a convertirse en una de las mayores representantes del movimiento surrealista en el país, junto a Leonora Carrington y Katy Horna. El trío fue conocido como las Tres Brujas. El libro, escrito por Masayo Nonaka, se centra en la etapa mexicana de la artista, la más reconocida y prestigiosa. En su texto introductorio, Nonaka hace referencia a datos originales de la vida y obra de la pintora y contextualiza las 53 ilustraciones que reflejan su pintura más representativa de este periodo. La obra de Remedios Varo, 1908-1963, es amplia y compleja, y posee un estilo con rasgos muy definidos y reconocibles. Sus cuadros están habitados por figuras humanas concentradas en tareas simbólicas y rodeadas de elementos oníricos, alquímicos y enigmáticos. Como recuerda en su texto Masayo Nonaka, investigadora especializada en el estudio del surrealismo en México, Varo compartió con Carrington un interés por el esoterismo o la tradición espiritual antigua, y con Horna su curiosidad por las máquinas, la ciencia, y la ciencia ficción, además de por la filosofía, la psicología y la literatura del romanticismo alemán.
Desde Tejido Espacio-Tiempo, una de las primeras pinturas que realizó en México en 1954, hasta Naturaleza Muerta Resucitando, de 1963, el libro monográfico hace un recorrido por obras como El Flautista, 1955, Armonía, 1956, Creación de las Aves, 1957, Mimetismo, 1960, Mujer saliendo del psicoanalista, 1960, o Fenómeno de ingravidez, 1963. Bueno, ahora dejamos. Lista de trabajos representativos. 1935 El tejido de los sueños. 1942 Gruta mágica. 1947 Paludismo, libélula. 1947 El hombre de la guadaña, muerte en el mercado. 1947 La batalla. 1947 Insomnio primero. 1947 Amibiasis o los vegetales. 1955 Simpatía o la rabia del gato. 1955 Ciencia inútil o el alquimista. 1955 Ermitaño meditando. 1955 La revelación o el relojero. 1955 Trasmundo. 1955 El flautista. 1955 El paraíso de los gatos. 1956 A la felicidad de las damas. 1956 Cazadora de astros. 1957 Creación de las aves. 1957 Modista. 1957 Caminos tortuosos. 1957 Reflejo lunar. 1957 El gato helecho. 1958 Papilla estelar. 1959 Exploración de las fuentes del río Orinoco. 1959 Catedral vegetal. 1959 Encuentro. 1960 Mimetismo. 1960 Mujer saliendo del psicoanalista. 1960 Visita al cirujano plástico. 1960 Hacia la torre. 1961 Vampiro. 1961 Tejiendo el manto terrestre. 1962 Vampiros vegetarianos. 1962 Fenómeno de ingravidez. 1962 Tránsito espiral. 1963 Naturaleza muerta resucitando.